Bueno, antes del partido del Albacete, Jan Laporta tuvo unas declaraciones bastante picantes que creo que eso nos recuerda al Jan Laporta de hace un tiempo, donde era muchísimo más directo y confrontativo, pero creo que ahora ha tomado una postura muchísimo más políticamente correcta. Sabemos que, o espero que sea una estrategia para que el Barcelona no sea tan atacado, que no nos pongan tantos obstáculos, porque es cierto que ha tenido un acercamiento muchísimo más amistoso con los medios de comunicación, con las instituciones que regulan el fútbol, y creo que todo eso forma parte de una estrategia inteligente para hacer que el Barça pueda avanzar y salir de la crisis en la que estamos, sobre todo financiera. Entonces hay que tener eso en consideración, porque muchos le pedimos, ¿no?, a Jan que a veces sea un poco más reaccionario, que pida un poquito más, que exija más, que alce la voz, porque nosotros pues no tenemos los medios que él tiene, y había estado un poquito más tranquilo. Es cierto, y ya hemos comentado en el canal que, por ejemplo, su relación con el Chiringuito y con todos estos medios de comunicación que tanto daño nos hacen, todas las premisas, información, entrevistas que les ha dado, pues no nos gustaba para nada, porque se nos hacía una falta de respeto para todo lo que el culé tiene que aguantar día con día, porque es una vergüenza lo de esos medios y los personajes que hay ahí. Entonces creo que es bueno que Laporta regrese a esta línea de decir lo que piensa, alzar la voz y defender a nuestro Barcita, que creo que es al final lo que pedimos más que nada. Ya te podrá gustar más o menos ciertas partes de su gestión, pero yo creo que algo que tiene que ser totalmente intrínseco a la posición de presidente es que defienda al Barça en estos momentos y que alce la voz cuando se están viviendo las injusticias que se vienen en el fútbol, porque creo que la gran mayoría de culés tenemos la sensación de que a día de hoy la liga debería estar casi sentenciada, porque el equipo de la capital, el Club Estado, no debería estar a un punto. O sea, es una vergüenza que esté a un punto. A nivel futbolístico no hay cómo sostener eso, pero ya hemos visto que con esos arbitrajes es imposible que te dejen caer. Entonces ya vimos que Laporta por fin alzó la voz. Dijo prácticamente que el arbitraje fue muy injusto y que ya está sucediendo desde hace tiempo, que los 9 minutos que fue, también reclamó algo de que el penal para él no sería, que yo tampoco estoy muy de acuerdo con el bueno de Jan, porque para mí ese sí es penal, pero si ese es penal todo, ¿sabes? Eso es lo único que a mí me molesta, y que este tipo de arbitrajes se deben de analizar, porque de hecho salió una tabla, ¿no?, en donde ahora está circulando por todo Twitter Barça, que habla un poco sobre cómo se midieron el tiempo efectivo de juego, y resulta que el partido del Madrid fue, o sea, contra el Vallecano, fue el que más se jugó, y sin embargo fue el que tuvo muchísimo más añadido. Entonces ahí dices, ¿casualidad o no? ¿Sabes? Entonces yo no necesito una tabla o un dato porque vi el partido, entonces nadie me va a engañar. O sea, también es importante entender que por más de que veamos ahí algunos datos y todo, es importante también checar un poquito la información, y si puedes tú mismo contrastarlo viendo el partido y generando tu propio criterio y tu propia opinión acerca de lo que estás opinando, pues mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Yo vi el partido, aunque me saliera que ahí se jugó el 5% del partido, no lo creería, porque yo con mis propios ojos seguí el partido, lo vi, lo analicé y lo estuve observando. Entonces yo sé que no se debieron de agregar 9 minutos, pero ni de puta casualidad. O sea, eso es innegable, güey. Y qué bueno que ya están saliendo los datos que respaldan esta posición y esta postura, pero realmente fue una vergüenza lo de ese partido, y me gusta que Laporta salga a hablar. Es cierto que tampoco es que se haya metido así muchísimo con todos, con el Madrid, esto, con el otro, que ya hemos visto esas pullitas y todo lo que sale entre Florentino, el otro. De hecho, creo que ya salió Iturralde a defender a su patrón, que las contradicciones y en los matices que se maneja Iturralde a veces no los comprendo. Resulta que ahora es culpa de Laporta, ¿no?, por todo el tema Negreira, y se saltan otra vez la presunción de inocencia y asumen que hubo corrupción deportiva. No se puede hablar de una administración desleal. No te mencionan esa administración desleal. No te mencionan que pidan un informe pericial para que se revise el arbitraje de estos 17 años. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo revisan? Si piensan que tanto lo perjudican y que el Barcelona fue el favorecido, ¿por qué no piden ese informe pericial? O sea, es la verdad. ¿Por qué no lo piden? ¿Por qué no piden que se revise cada partido de los 17 años?
porque quedarían expuestos. Así de sencillo. El Atlético de Madrid, ¿qué pasó el año pasado con lo del penal de Julián Álvarez? La afición sintió que los estafaron, sintieron que les robaron el partido, que los expulsaron injustamente a la Champions, pidieron un informe pericial, les dieron la razón. ¿Por qué lo pidieron? Porque saben que tenían la razón. Ahora, ¿por qué el Madrid no lo pide? Porque toda esta gente que dice que el Barcelona y que Negreira y que esto no pide un informe pericial de los 17 años de Negreira, porque sabe que lo va a perder. Así de sencillo. Sabe que la balanza y que va a terminar exponiendo a su propio club. Porque los que hemos visto esos partidos y solo, o sea, me gustaría tener más tiempo para repasar temporada tras temporada y poner robo tras robo. Pero si hiciéramos un análisis nosotros los culés, que muchos lo hacen, pero si nos lo tomáramos muy en serio y muchísimo más formal, lo que encontraríamos ahí es una vergüenza. Porque ya vemos o sea, estamos un poco documentando todo lo que va pasando esta temporada. Yo literalmente acabo de empezar en YouTube, entonces ahora que analizo o sea, tengo que profundizar un poquito más en cada aspecto del juego. O sea, cada vez me genera muchísimo más malestar e impotencia lo que veo. O sea, si antes ya lo sabía, ahorita creo que estoy todavía más consciente porque pues tengo que más o menos preparar el contenido, analizar, generar una opinión, ¿sabes? Ver un poco de información. O sea, tengo que estar un poquito más metido en todo este pedo, ser todavía un poquito más turbín, porque siempre he sido más turbín del fútbol, pero ahora pues muchísimo más, ¿sabes? O sea, me he clavado más y pues es que cada vez me da más asco. Y todo lo que encuentras, todo lo que rascas, es que es una auténtica vergüenza. O sea, lo que normalmente el aficionado promedio ve es solo la punta del iceberg. Y todo lo demás, hay muchísimas cosas que desconocemos. Si ya vemos cómo está el mundo, imagínate cómo está el fútbol. El fútbol simplemente refleja lo que pasa en la sociedad y este es un claro ejemplo, ¿no? O sea, todo el relato que se vende de Negreira cuando en realidad el que está siendo favorecido son los de la capital. O sea, literalmente esta temporada ya van como 4 o 5 errores del semiautomático al Barça. Eso es una barbaridad, hermano. Ay, güey, perdón. Hoy me levanté con la voz medio rara, güey. Es muy temprano y ando aquí medio aturdido, güey, pero aquí estamos, güey. Entonces, esos errores, imagínate si fueran al Madrid. Si ya te hicieron una campaña monumental intentando voltear y coaccionar a los árbitros, que porque una roja al Español y que esto y que lo otro, que tenían razón, pero era una roja, güey. Que estás hablando de 4 errores deliberados del uso de la tecnología, porque no es que el semiautomático funcione así solito y que ya no haya intervención humana, no. La gente del VAR está interviniendo, está tirando mal frames en contra del Barcelona. Eso es un escándalo. Y no solo pasó una vez. Ya van 2, ya van 3, ya van 4, y ni contar las de la temporada pasada. O sea, es una locura esto. Imagínate si al Madrid le estuvieran dando estos arbitrajes. Esto sería noticia nacional e internacional 24/7, te lo meterían hasta la sopa. Y con justa razón, porque es una injusticia. Pero como es el Barça, todos nos callamos, nadie dice nada. Mejor te hablamos de que, Endrick, la revelación. Literal, te pusieron esa portada cuando se está jugando en la Copa del Rey, cuando el Barcelona pasó de ronda, cuando es un torneo nacional español, y te hablan de Endrick, que viene literalmente de dar su peor actuación con el Olympique de Lyon, y porque sí es la portada, que sí está dando un gran rendimiento, pero lo cagado es que justo el último partido del que están hablando, él jugó mal, y ahora resulta que es muchísimo más importante hablar de Endrick, un jugador cedido en el Lyon, que de lo que está pasando en la Copa del Rey, de todos los partidos que se vienen y que se está entrando en fases finales la competencia. Pero no, la portada de uno de los diarios más importantes en España es sobre Endrick. Luego te hablan de madridismo sociológico, es que literalmente, y luego sale la información de que ahora van a ir menos al VAR y de que cada vez que los árbitros van al VAR serán sancionados. Y cuando dices, ¿por qué? O sea, ya lo dijo Xavi Hernández en su momento, tienen que ir más al VAR. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si por mí fuera, iríamos al VAR en cada pinche jugada. O sea, las revisiones se pueden automatizar para que el proceso sea muchísimo más rápido y terminen tomando decisiones en 2-3 segundos. Literalmente, la tecnología es tan buena y ahora todas las herramientas que tenemos a la mano para tomar decisiones de forma muchísimo más efectiva y eficaz es una locura, güey. Pero no lo quieren implementar. Por algo será, ¿no? Por algo será. Y todavía tienes, más bien todo cobra sentido, ¿no? Cuando piensas en las palabras de Florentino, cuando decía que había que reestructurar el fútbol español, que el CTA, que esto y el otro, y casualmente se hizo toda esa reestructuración. Ahí está Yolanda Parga, la única que no salió. Qué casualidad. Y todavía te meten a un hacker, ¿no? No sé si se acuerdan del famoso Chemita, que ya fue un escándalo lo de él, que
tuvo que dimitir, muy entre comillas, porque todo lo que le salieron los trapos madridistas por todos lados. Y es que luego, o sea, lo que a mí me sorprende más es que todavía la gente compra este relato, porque revisas cómo está el esquema de poder. Y es que así, mira, muy por encima, porque ya hemos visto y ya hemos hablado mucho en el canal sobre que en el palco del Bernabéu se toman las decisiones políticas españolas, lo cual es una locura. Ahí está esa nota del Confidencial muy, pero muy, muy cabrona, en donde te muestran todas las personas que son recurrentes. Ahí ves al exdirector del Mundo hablarte de cómo ahí literalmente se mueven los hilos del país y todas las personas que están involucradas, y te muestran las imágenes y te dicen, esta persona es tal, esta persona es tal, política, tal, economía, y ahí te van sacando y dices, wow. Pero mira, vamos a ceñirnos y vamos a quedarnos en el fútbol, ¿no? Tienen a Lozán como presidente de la federación, que es madridista, reconocido públicamente. De hecho, recordemos cuando llegó y casi se agachó a hacerle al bueno de Floren. Tienen a Tebas, más madridista que nada y más reconocido que nada, que aparte de ser el presidente de la liga es el vicepresidente de la federación. Tienen a Yolanda Parga, que es la presidenta es la encargada del CTA femenino, pero además puntúa también partidos de árbitros en el masculino, una locura. Tienen a Ganso, presidente de la AFE, y que además es el ascendido a vicepresidente de la federación. Tienen a Rodríguez Uribe, presidente del Consejo Superior de Deportes, y tienen a Luis Casola, presidente del Comité de Competición. Entonces, ves a todos los madridistas, pero que son madridistas declarados, ¿no? Que es evidente, que no es opinión. O sea, muchos de ellos también lo han dicho así explícitamente, como Tebas o como Lozán. O sea, son madridistas. O sea, literalmente esta es la gente que se queja de los árbitros y que tienen todo controlado, que tienen los medios. Ya lo escuchamos en los audios y todavía tienen el descaro de culpar a Laporta por la situación de los árbitros. O sea, es que es una locura. El mismo Iturralde fue el que denunció las presiones de Florentino Pérez, de cómo la estructura madridista lo sacó, le quitó una final de Copa porque no estaba pitando como quería. Es una locura, de verdad. Y luego recuerdo hace poquito, ¿no? En el último partido, en la entrevista post partido, están con Valverde después de lo del Rayo Vallecano y literalmente casi, pero casi se le sale decir que no pueden estar dependiendo de que les piten un penalti, pero corrigió, ahí recogió cable rápidamente porque ya sabía lo que iba a decir. Ya se le ha salido a Courtois, ya se le ha salido a Lunin, ya se le ha salido a Valverde. O sea, han tenido estas declaraciones que después tienen que salir a esclarecer, ¿no? Cuando realmente están diciendo lo que piensan y lo que su subconsciente les está sacando, porque es una auténtica locura por todo lo que tenemos que pasar. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y luego que te mientan en la cara. Es que cada vez estoy más convencido de que el fútbol es un reflejo de la sociedad. O sea, literalmente, mira, te voy a poner un ejemplo muy puntual y me voy a hacer el símil a lo que está pasando en el mundo, que no voy a profundizar tanto porque es un tema bastante serio y ya lo mencioné hace unos cuantos videos y desde hace tiempo que me quiero abrir otro canal para profundizar más en estos temas y hablar un poquito más de temas serios e importantes, porque ahorita yo vivo en California, ¿no? En Estados Unidos, y aquí si has visto las noticias o algo, hay todo un tema con la administración de Trump y con todo lo que están haciendo, que es una total vergüenza. Y hace poco hubo unos cuantas personas que fueron desvividas, por no decir otra palabra, que están en video y estuvieron circulando y están circulando por redes sociales. Tú lo puedes ver con tus propios ojos, tú puedes ver lo que sucedió ahí, y sale una persona de la administración de Trump que es bastante criticada. No sé si han visto en South Park, pero ahí se llama Christine, ¿no? Pero bueno, eso no es lo importante. Sale una persona que es como la vocera de Trump, que prácticamente dice las cosas que él no puede decir muy directamente, pero sale, le hacen una entrevista y literalmente todos vimos el video. O sea, todas las personas, por lo menos aquí es un gran tema, ¿no? Vimos el video, vimos lo que pasó, y en nuestra cara, en un cara a cara con el host de uno de los noticieros más importantes, que es CNN, ahí a nivel nacional, ahí en vivo, mintiendo así, con la cara fría, o así, con un cinismo, mintiendo de lo que pasó. Y literalmente el host le decía así como de, pero vimos las imágenes, eso no fue lo que pasó. Y así, güey, con unos huevos, no, sí, esto fue lo que pasó, ta.
O sea, es que te vuela la cabeza y luego ves lo que pasa en el fútbol, que están ahí las imágenes, que ahí están los partidos, que no hay ciertas ocasiones en las que no queda a interpretación. O sea, es o no es, y todavía te mienten en la cara y todavía hay borregadas que le siguen los discursos. Es que literalmente vemos reflejados los problemas que pasan a nivel macro en este mundo, que son importantes y que afectan muchísimo más de lo que pensamos. Lo podemos ver en el fútbol y cómo se refleja. Y evidentemente en el fútbol, o sea, también es una herramienta política muy, muy importante. Eso no hay que quitarlo de la discusión y eso no es importante perderle la vista y tenerlo muy presente. Pero es cierto que no tienen la misma repercusión que situaciones así de serias, ¿no? Entonces, creo que esto perfectamente se ve reflejado en cómo somos simplemente lo que pasa en el fútbol es simplemente un reflejo de lo que pasa en la sociedad. O sea, es una locura. Somos un espejo, somos una cortina de humo muchas veces, es un circo, el famoso pan y circo. Es que es mucha tristeza y esto evidentemente es muchísimo más serio, pero tú ves, o sea, de verdad. Tú ves lo que pasa en los medios de comunicación y cómo intentan manipular masas y cómo intentan hablar de esto, hablar de aquello. Y dices, puta, güey. Pierdes la esperanza en muchas cosas. Y sobre todo, ahorita que lo que nos importa es el Barcita, en este caso tú ves cómo los medios de comunicación blanquean, esconden, no hablan de ciertos temas. Y es que de verdad te da una sensación de impotencia de saber, es que literalmente están mintiendo en la cara. O sea, ahí están las imágenes, ahí está toda la información, ahí tú puedes hacer tu propio análisis y puedes llegar a tus propias conclusiones, pero hay cuestiones en las que son clarísimas, o es blanco o es negro. O sea, nada de que nuestros matices y grises, eso aplica en ciertos contextos, pero a veces eso no podemos relativizar todo y molesta muchísimo que nos estén vendiendo estos discursos cuando tú ves lo que está pasando. O sea, literalmente agregaron 9 minutos de la nada, y el empate llega en el 97, casi 98. Es que es una locura, pero nadie habla de eso. O sea, es de un partido que no pintaba nada agregar 9 minutos, pero nada. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, no hay forma de argumentarlo. No hay forma de sostener esa decisión, porque si vas a medir así, literalmente en cada partido del Barça tendrías que agregar 30 o 40 minutos, y no estoy bromeando. O sea, en los partidos del Barcelona es en los que más se interrumpe el juego y menos tiempo efectivo hay. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido lo que está pasando, y me gusta que Laporta salga a hablar, más allá de las cosas que se le pueda criticar, de su relación con los medios de comunicación, de que ahorita a lo mejor está en una posición que muchos consideran más tibia, muchísimo más políticamente correcta, esto y lo otro. Yo creo que todo forma parte de una estrategia. Ahorita está haciendo un trabajo sensacional y ojalá siga por esta línea, porque no nos debemos de callar, no nos podemos callar con todo lo que está pasando. De verdad, no nos podemos callar, tenemos que alzar la voz, aunque sigan haciendo sus mamadas y aunque sigan robando e intentando quitarnos esta liga, perjudicarnos en cada torneo. Por lo menos hay que darle algo de visibilidad, por lo menos hay que decir algo, porque si no queda todavía más impune, todavía lo hacen más fácil, más tranquilos. Por lo menos si el barcelonismo hace ruido, pues alguna que otra persona le podrá caer otra perspectiva, otro enfoque de las cosas. Y muchas veces es la verdad, es que no se trata de convencer o de vender mantras ni nada. A veces es simplemente la verdad. O sea, tú ves y tienes la información ahí en los ojos. O sea, es como literalmente en el partido del Madrid. ¿Cómo justificas esos 9 minutos? No tiene ningún tipo de sentido, pero ninguno. ¿Por qué no amonestan a los jugadores? ¿Por qué se pueden tirar? ¿Por qué parece que son nadadores? ¿Por qué parece que están en una competencia de natación y no hay consecuencias? No pasa nada. Entonces, simplemente son esas cuestiones que son hechos. O sea, no son opiniones. Es ahí. Tú ves la imagen, tú tienes la prueba. Es tangente. O sea, aquí nadie se está hablando ni está especulando, no. Tú tienes ahí los videos, tienes ahí las jugadas y tienes ahí el reglamento para aplicarlo. Y si no lo aplican, eso ya no está en nuestro poder, pero por lo menos podemos decir algo y quejarnos porque, puta, no sé. Así simplemente creo que el Barcelona la va a tener muy pelada, la vamos a tener peladísima para conseguir algún título. Por eso cada uno de los títulos que tenemos vale por 10. Es muy importante y lo valoramos muchísimo y espero que le demos todavía más valor, porque creo que muchas veces infravaloramos a nuestro equipo, que literalmente es el mejor equipo en la historia. Seguiremos con todo y contra todos, hermanos.